por estar aquí acompañándonos una vez más en este 23º Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, 10º Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, con el tema en esta ocasión de Lógica y Complejidad, una mirada transdisciplinaria, campos, aplicaciones y desafíos. En esta mañana tenemos una mesa muy especial celebrando el modelo AGM, recordando a Carlos Alchurrón, con los profesores David Mackinson, Peter Gerdenfors en especial, Ricardo Oscar Rodríguez de Argentina y Alicia Pasos e Inés Pasos, que también vienen de Argentina, pero ya son más mexicanas. Y modera Raimundo Morado. We are celebrating AGM model, remembering Alchurrón. We are really Estamos celebrando este modelo, estamos muy contentos de tener a todas estas personalidades con nosotros. Ricardo Oscar Rodríguez, Alicia Pasos, Inés y Peter y David van a estar con nosotros. Y tenemos a Raimundo Morado como presidente de este panel. Raimundo, ahora con la sesión. Gracias. Bienvenidos a todos a esta reunión internacional sobre la enseñanza de lógica, así como el 10º Logic and Argumentation. sobre lógica y argumentación. Remember, Muchos de ustedes seguramente recuerdan que todo este esfuerzo mexicano comenzó el 12 de enero de 1966. Entonces estamos celebrando el aniversario 23 del comienzo de esta trayectoria. Pero quizás lo que no sepan es que el 13 de enero sucedió algo muy triste. El profesor Carlos Alchurrón falleció. Y esta trayectoria que empezó como un taller no compensa en lo absoluto su ausencia. Es un espacio en el que su presencia se ha resentido a lo largo de los años. Entonces queremos recordarlo, queremos seguir floreciendo con su vida y su lógica, pero también queremos recordar nuestras raíces, la gente que nos hizo quienes somos el día de hoy y que nos dieron una mejor posibilidad de convertirnos en mejores personas en el futuro. Y tenemos que hablar de algo que sucedió hace 4 décadas, cuando Carlos Alchurrón trabajó con David Mackinson y con Peter sobre lo que hoy se conoce como el enfoque al cambio, a la teoría del cambio, o lo que se llama el enfoque AGM. Si ustedes recuerdan bien, esto era como en el 82 que el profesor Mackinson comenzó a publicar sus trabajos y ya había empezado desde los 70 a trabajar con el profesor Alchurrón. Entonces hemos tenido esta presencia continua de la labor y el trabajo del profesor Carlos. Y queremos tener un espacio no solamente para los colegas, sino también para los estudiantes, para que puedan ver cómo han permeado con su trabajo la lógica y el entendimiento de la razón, no solamente en Argentina y también México, sino todo el mundo. Entonces, hemos comenzado con algunas palabras del profesor Mackinson, con uno de los obituarios que publicó en relación a su fascinación y precisión en asuntos con contenidos que también tienen menos. Yo creo que esta es una lección de vida que queremos aprender de las personas como Alchurrón, y es por eso que estamos celebrando su vida y obra, y no solamente su fallecimiento y su ausencia. Profesor Mackinson, le cedo el micrófono. Okay, can you hear me? ¿Me escuchan todos? Yeah, okay. Well, I'd like to thank you
Muy bien. Perfectamente. Abel, Raimundo y a todos, muchas gracias a todos los que han participado en la organización de esta sesión, que creo que es una sesión muy oportuna. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes con unas palabras. Voy a tratar de hablar menos de 15 minutos para dejar el mayor tiempo posible para preguntas y respuestas. Espero que pueda responder sus preguntas también. Lo primero que quiero decir es que todo lo que yo diga lo deben de tomar con cierta duda, porque estamos hablando de más de 50 años desde que yo conocí a Carlos. Y creo que ya son 25 años desde que falleció. Entonces la memoria nos falla. Y aunque las memorias verdaderas fallan, las falsas también empiezan a crecer. Entonces voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero es imposible ser totalmente cierto. Fue una experiencia excelsa para mí leer un artículo muy interesante sobre la inteligencia matemática que se llama el Doctorate Beckmix, que es un caso de identidad errónea, que revisa todas las leyendas e historias que surgieron de la forma extraña en la que se suponía que esa persona había obtenido su doctorado. Y aunque había ciertas verdades, también había mucha imaginación. Haré lo mejor que pueda. Creo que Peter tiene mejor memoria que yo, entonces si estamos en desacuerdo, créanle a él o no nos crean a ninguno de los dos. Entonces, primera reunión con Carlos. Nos conocimos a finales de los 60. El contexto era que mi esposa llegaba de Buenos Aires, yo vivía en Inglaterra con ella y estábamos visitando familia y de alguna manera, no recuerdo cómo, me invitaron a dar una plática en SADAF. Ahora, SADAF no es nada de lo que es ahora, más bien era un grupo pequeñísimo y creo que me sentí como en peligro porque había algunos que no eran grandes admiradores de este tipo de lógica y tengo una imagen muy vaga de una habitación como en una esquina de un edificio, pero bueno, era como de miedo. Y yo tenía que hablar de lógica, venía saliendo de un doctorado de lógica y era muy ingenuo y tenía visiones muy simplistas sobre esta lógica. Para mí, más bien era otra propuesta normal al que le faltaba lo principal y que quizás se estaba reemplazando con Boquis-P, que implica diamante B. Tenía muy poca apreciación de las sutilezas que tenían que ver con esto. No entendía ni la ambigüedad que se podían encontrar en lo que llamamos esta noción tan inocente de la misión. Di una plática, traté de hacer una plática muy básica porque dije, pues no van a saber mucho de esta lógica biónica. Y después de la plática y después del silencio inicial que uno tiene después de dar una presentación para preguntarse si entendieron algo y me hicieron una pregunta y resulta que un caballero que estaba muy bien vestido fue el que me hizo la pregunta y luego hubo otra pregunta de este mismo caballero y estas preguntas eran muy precisas, profundas y realmente me hicieron sudar. Me di cuenta que él era alguien que había pensado mucho más sobre el tema que yo y sabía mucho más de los aspectos que yo acababa de mencionar y que no los había pensado bien. Y ese fue el inicio de una colaboración realmente maravillosa en esta lógica y en las diferentes teorías. Desde un principio, Carlos me habló de su problema de la norma, de la curva. Y el problema básicamente es que puede considerarse como indeterminado, porque quizás necesiten de varias normas para que pueda llegar al derivado correcto. Entonces tenemos que preguntarnos,
con cuál nos quedamos, ¿no? the norm one has in mind. Now, my first ¿Cuál question es la que there's no vamos a usar y cuál es de la que nos vamos a deshacer? conventional Y yo me doy cuenta que ninguna lógica puede decir con cuáles normas nos quedamos y con cuáles obviously a creative decidimos no trabajar. Esa es una decisión creativa a final de cuentas. Y a final de cuentas yo sigo con esa labor, pero con el tiempo, y estoy hablando de años, yo comencé a preguntarme si quizás hubiera algún tipo de condiciones regulares, de regularidad que se pudieran formular, que pudieran estructurar las opciones de qué dejar y con qué quedarnos. Y poco a poco, Carlos y yo empezamos a trabajar sobre este problema. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Yo continué visitando Buenos Aires por visitas familiares, yo creo cada 2 a 3 años, y nos reuníamos en estas visitas. Y también iban estudiantes de Carlos y otros, Eugenio Billigan, por ejemplo. Y en estas visitas trabajamos también mandándonos cartas, como lo dijo Raimundo, esto empezó antes del correo electrónico, todo era impreso y empezamos a mandarnos correos, Peter, Carlos y yo, obviamente copiábamos al otro también. Y yo creo que con Peter fue como en el 88 más o menos que empezamos a trabajar con él. Las cartas de Carlos las mandaba a máquina, creo que Peter también, pero no estoy seguro. Y mis cartas iban a mano y las tengo todos en una caja en algún lado, pero nunca más volví a ver estas cartas desde que falleció Carlos. Estas cartas fueron el principio del trabajo de AGM y a veces las formulaciones en esos trabajos son más o menos copias de algunas conclusiones a las que habíamos llegado en estas cartas. Bueno, así es como empezó todo. Vamos a ver qué sucede después. Carlos, como ya lo saben, fumaba mucho. Y yo iba en la misma dirección en mis estudios de posgrado, pero dejé de fumar a finales de los 60 o 70. Entonces teníamos debates, discusiones al respecto. Y recuerdo que una vez estábamos en Italia y ahí Carlos estaba trabajando con A.A. Martino y también visitamos Pisa y teníamos que tomar el tren a Florencia. Creo que son como 30 minutos de camino. Y solamente uno de los carruajes de ahí era de no fumar. Entonces, al llegar el tren, pues yo le digo que nos vayamos a la sección de no fumar. Y Carlos se rehusó. Insistió en ir a la sección de fumadores. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, pues casi se nos va el tren. En el último segundo yo me metí al vagón de no fumadores y Carlos se fue con los fumadores y desde ese entonces me di cuenta que era inútil tratar de convencer a Carlos de que dejara de fumar. Y yo creo que ese fue el único desacuerdo que tuvimos en cuanto a la vida diaria. En la lógica solamente recuerdo una diferencia de opinión, que yo me interesé mucho en el razonamiento no monotónico y de los vínculos que existen de creencia y la revisión no monotónica. Y él se mantuvo totalmente escéptico en este tipo de razonamiento. Él decía, es que aquí hay algo incoherente y yo no entendía el por qué. No entendía cuál era su punto de vista. Y yo creo que ese fue el único desacuerdo que tuvimos. Bueno, por lo menos que yo recuerde en cuanto a lógica. Ahora vamos a continuar ya hacia el final. Un poquito antes de la muerte de Carlos, estuve de visita en Buenos Aires. No podía salir de casa, ya estaba en cama. Y como que no le habían dicho
la seriedad de su condición. Tenía cáncer pancreático, pero lo que me puso muy triste es que ese cáncer no solamente tenía efectos físicos, sino también psicológicos. Y parecía él sentir que todo su trabajo hasta ese entonces, por lo menos fue lo que me dijo, que todo su trabajo hasta ese entonces ya era inútil y que no valía nada y que no tenía valor alguno. Y él se preguntaba si realmente habíamos hecho algo de algún interés. Y eso me puso, sin lugar a dudas, muy triste. Después del fallecimiento de Carlos, unos años después empecé a trabajar con Len Vandatorian, que le llaman Leon Vandatori, y le llamamos la lógica de entradas y salidas, input-output. Ahí no era con AGM ni con revisiones de creencias, sino con lógica. Nuestra motivación era el dilema de Jurgensen, que las normas no tienen un valor verdadero. Entonces, ¿cómo podemos aplicar dos conexiones de y no con buena conciencia? Y yo sabía que ese era un problema que Carlos había estado trabajando en diferentes maneras, en los 80 y en los 90. Y aunque es una pregunta que hasta ese entonces yo había estado posponiendo de manera indefinida, entonces su voz estaba en mi mente y yo trabajé con León también por correo tradicional y las ideas que desarrollamos fueron ideas muy distintas a las que había considerado Carlos. Creo que Carlos se hubiera sentido muy entusiasmado de leer estas ideas y que hubiera colaborado maravillosamente en nuestra lógica de entradas y salidas de input-output y me da mucho tristeza no haber tenido otro trío. Ahora estoy con Alturón y Vandatori, pero por lo menos tuvimos un trío de trabajo y eso fue muy bueno. Entonces aquí hago una pausa en mi intervención. Should I continue directly or do you want to say something in between? ¿Sigo yo directamente? You want to say something or make a question to... ¿Quisieras presentarle alguna pregunta? No, tengo una pregunta, pero creo que le continúo yo, ¿sí? Ahora, por mi lado, la historia, creo, era de 1981. Yo estaba en Suecia y yo era uno de los editores de una revista filosófica y era una revista de análisis de lógica y también se publicaba mucha lógica moderna en esa revista. Y un día contacté a Carlos y a Peter y no sabía de Mackensen más que de un libro de lógica y de Carlos Alchurrón no sabía nada y sus ideas nunca las había visto antes. Y como dijo David, estaban trabajando en sus problemas de derogación de sistemas legales. Y era un trabajo muy formal y yo estaba ahí sentado y leí su trabajo y me di cuenta que eran los mismos problemas en los que yo trabajaba, pero desde una perspectiva distinta. Mi perspectiva venía de la ciencia filosófica. Había estado enseñando Kuhn's paradigmas, así como también diferentes ideas sobre los cambios revolucionarios de las teorías. Pero realmente no me encantaban y yo me preguntaba si tienes que revisar la teoría, si hay inconsistencias, ¿con qué te puedes quedar de la teoría, no? Y en lógica era precisamente el problema que estaban presentes en Carlos y David. Y en ese entonces ya estaba empezando a desarrollar los postulados para estas creencias, pero ellos ya habían avanzado mucho más en el desarrollo de la semántica, del modelo de estos problemas de revisión. Entonces, inmediatamente les escribí y les dije, ¿saben qué? Estoy haciendo lo mismo, ya he hecho algunas publicaciones no tan formales en donde había empezado a crear mis postulados, etcétera. Entonces, empezamos a colaborar
empezamos a colaborar en el desarrollo del mapeo entre los postulados, así como los diferentes modelos semánticos. Y David estaba en Beirut, yo estaba en Suecia y Carlos estaba en Buenos Aires. Y esto lo hacíamos mandándonos correos en triángulo. Como lo dijo David, que yo mandaba mis cartas en máquinas de escribir. Y de hecho, en mi departamento teníamos una IBM donde puedes cambiarlo por diferentes cartuchos y cosas así, pero podía incluir todos los símbolos en mi máquina de escribir. Ahora, David dice que tiene estas cartas en unas cajas y la semana pasada, de hecho, saqué estas cartas para ver qué me había escrito Carlos y había muchas cosas formales. Casi el 99% de todo era muy formal. Había muy pocos comentarios de Carlos. No había nada personal en las cartas. El único comentario que encontré es que en una carta él escribió que estaba por perder su trabajo, que iba a perder su trabajo y yo obviamente estaba preocupado. Pero en la siguiente carta me dijo, no, ya no hay riesgo de que me vaya a quedar sin trabajo y que se iba a quedar en su trabajo actual. Pero como lo dijo Raimundo, Carlos era la persona perfecta en cuanto a encontrar claridad y precisión. Yo tengo muchísimas ideas, pero soy como muy desordenado en el desarrollo de estas ideas. Entonces, cuando empezamos a probar los teoremas de AGM, yo tenía algunas ideas y se los mandaba a David y a Carlos. Y luego llegaba una carta de Carlos y a veces de David con un montón de correcciones. Y sobre todo me decían que hay casos limitadores y yo ni siquiera les ponía atención. Entonces, yo aprendí mucho de ellos a tener más cuidado. Y las cartas de Carlos siempre eran tan precisas. No estábamos de acuerdo totalmente en todo, pero era muy claro en sus ideas y en lo que quería trabajar. Tardamos unos años antes de poder conocer a Carlos. Él me visitó en Suecia y teníamos a Alexander Swetchenik. Entonces llegaron para escuchar algunas pláticas, se quedó en mi casa y vivíamos en los suburbios y había un invitado de mi familia también. Y creo que fue la primera vez en la mañana, él se tenía que levantar mucho más temprano de lo que acostumbraba y él se dio cuenta que no teníamos criada en la casa, que nosotros limpiábamos todo y él estaba acostumbrado a tener servicio completo en Buenos Aires. Entonces, de hecho, él tendió su cama por su cuenta y creo que era la primera vez en su vida que había tendido su cama, ¿eh? Y no debo decir que estaba preocupado, pero hasta lo mencionó. Así dijo, pues es que yo nunca hago esto. Pero aún así la pasamos muy bien, platicamos y también después conocí a David. Continuamos con nuestro trabajo en AGM, como lo dijo, seguíamos con estas teorías, pero los tres de nosotros no nos reunimos hasta el 91 en Konstanz, en Alemania, en un congreso. Y esa es la única ocasión en la que estuvimos juntos físicamente los tres. Fue realmente maravilloso poder platicar los tres al mismo tiempo. Fue muy agradable. Tengo que agregar algo de claridad y precisión. David mencionó que él iba muy bien vestido y sí es cierto, él siempre iba impecablemente vestido y tenía mucho cuidado en cuanto a su apariencia. Se recortaba la barba de manera muy detallada, siempre estaba perfectamente peinado. Él era muy pulcro, todo un caballero, era muy aristocrático, claro. Pero no se comportaba como un aristocrático en lo demás, salvo lo que era el cuidado de su persona y era muy cuidadoso también en lo que decía, eso sí.
no hice trabajo con Carlos después de que publicamos. Lo visité una vez en Buenos Aires, me invitaron a dar unas charlas ahí y otras partes de Argentina y también fue agradable. Él fue tan generoso conmigo, lo visité a él y a su familia, nos cuidó muy bien en ese entonces, en esa visita. Y después pude conocerlo un poquito más de manera más personal cuando pasé tanto tiempo con él y su familia. Y sí, yo creo que ese es un resumen muy breve de mis memorias de Carlos. Yo creo que había olvidado muchísimo, no he dicho mucho sobre el proceso de escritura. Sí, olvidé decir que cuando hicimos el trabajo AGM, yo estaba de año sabático en Stanford y David estaba en París. Entonces, geográficamente intercambiamos nuestros sitios. Y después, cuando regresé a la universidad en Lund, ya era momento de escribir el trabajo y tuvimos que meterlo a la revista de lógica simbólica y tenía una secretaria y le di todo para que hiciera las correcciones y ella se sentó con todos estos mecanógrafos de IBM y tenían que incluir todas las correcciones a las fórmulas y obviamente ella no entendía absolutamente nada de las fórmulas. Entonces llegué con ella y le dije, no, es que siguen más correcciones que hay que hacer. Y ella se enojó porque ya estaba harta de estar tecleando y tecleando estas fórmulas. Y me dijo, si me das una corrección más, lo voy a hundir en medio de ustedes dos. Es decir, que lo iba a mandar a algún lugar del Atlántico. Lo recuerdo claramente porque ya no le di más correcciones y ya presentamos el trabajo como iba a esa revista de la lógica simbólica. Y obviamente cuando aceptaron el trabajo nos dio muchísimo gusto. Bueno, esa era la anécdota final sobre el trabajo que hicimos. Muchísimas gracias por escucharme. We may continue now with Ricardo Oscar Rodríguez. Entonces ahora vamos a continuar con Ricardo Oscar Rodríguez. I need to share. Tengo que compartir mi pantalla. Sí, tiene el permiso. Okay. Let me see. Ok. Bueno, yo voy a hablar en español. Perdón, David y Peter. Nada, voy a hacer un breve resumen de un artículo que escribimos con Raúl Carnota sobre cómo los resultados de filosofía del derecho, cómo los resultados en epistemología de las ciencias fueron tan atractivos para el área de inteligencia artificial donde esencialmente yo trabajo, digamos. Primero, déjenme explicarles que Alchurón fue un generador de interdisciplinaridad, cuando la interdisciplinaridad todavía en un área estaba tan arraigado como en la actualidad. Piensen que Alchurón había generado a fines de los 90, a fines de los 80, comienzos de los 90, que tres facultades que a priori podría, en medio de la dictadura además, ¿no? O sea, tres facultades, bueno, en medio de la dictadura, en ese momento ya la dictadura había terminado. Tres facultades trabajaran conjuntas. La Facultad de Derecho, donde él encabezaba o formaba parte del Departamento de Filosofía de Derecho, con Carlos Alchurón y Buligin. El Departamento de Computación, la facultad que estaba Raúl Carnota, Verónica Becher, Eduardo Fermé, Marcelo Coniglio y yo, digamos. Y en la Facultad de Filosofía estaba Gladys Palau, Carlos Oyer, mucha gente muy conocida en el área de filosofía. Y todos trabajábamos juntos y nos íbamos turnando y circulando, íbamos de facultad en facultad haciendo las reuniones, había reuniones en la Facultad de Derecho, en computación y en filosofía, y nos íbamos turnando y les íbamos explicando y compartiendo información y conocimiento entre unos y otros. De hecho, llegamos a tener un par de proyectos de investigación conjuntos entre las tres facultades.
Alchurrón tenía intereses muy disímiles, pero esencialmente siempre era alrededor de lo que él llamaba, bueno, esto es una foto de una de las reuniones, lo que él llamaba la paradoja de la derogación. Y no voy a hacer hincapié en esto porque ya lo charlaron, ya lo comentó David y Peter también. Era su enfoque, él estaba muy preocupado por las cuestiones legales, y así que no voy a hacer hincapié sobre esto. Pero lo que esencialmente construyeron Alchurrón y Mackinson a partir de la anécdota que contó David es un sistema que trataba de formalizar de alguna manera la dinámica de la derogación. Entonces ellos tomaban un sistema formal y a partir de un orden entre fórmulas generaban un mecanismo de derogación. Lo formalizaron en lógica. Y eso es lo que le llegó a Peter Yardeford, y Peter lo conectó, como ya fue comentado, lo comentó él, lo conectó con su formalismo basado en revisión, y entonces se construyó este modelo AGM, que recién nos han contado perfectamente, pero ese modelo se caracterizaba por ser un modelo general, o sea, era un modelo que ya había trascendido la cuestión legal, la cuestión de filosofía del derecho, y formalizaba cualquier sistema lógico en el cual aparecía un cambio, había que manifestar un cambio. Uno tenía una teoría, aparecía nueva información, y a partir de esa nueva información y la teoría vieja generar una nueva teoría que preservara consistencia. Ese era el concepto. Este concepto cayó justo en un momento en que la gente de la inteligencia artificial tenía una crisis severa de formalización. Entonces los agentes pensaban, querían razonar y no lograban generar un modelo que convenciera a todos. Y esto fue parte del conflicto que tenían. Había un problema, había unas grandes discusiones formales en el ámbito de la inteligencia artificial. En particular, ¿qué pasaba cuando había que actualizar una base de conocimiento? ¿Cómo se borraba la información? Esto se parecía mucho al problema que estaban discutiendo Alchurrón, Mackinson y Yardeford. Y esencialmente, bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo que encontraron es que el modelo de revisión les caía perfectamente para resolver todas estas cuestiones. Entonces, bueno, nada, en fines de los 80, en el 88 esencialmente, Yardeford y Mackinson presentan en una de las reuniones típicas de inteligencia artificial, presentan el formalismo de Epistemic Entailment, que es una de las presentaciones del modelo AGM, que además ese modelo en particular va muy bien para resolver cuestiones, como contó David, sobre lógicas no monótonas, y de hecho ellos lo que hacen es reinterpretan a partir de Epistemic Entailment muchos modelos de lógicas no monótonas que hasta ese momento eran modelos ad hoc, y esto da una semántica más general. Entonces, la gente de inteligencia artificial rápidamente adopta este modelo AGM y nada, termina siendo solución para mucha gente, y de repente, bueno, David y Peter también, pero Alchurrón se encontró siendo un personaje más popular de lo que esperaba, y la gente de inteligencia artificial le pedía de alguna manera consejo, lo venía a visitar, en fin, era simpático en algún sentido. El modelo GM se convirtió en un modelo de referencia en la comunidad de inteligencia artificial. No voy a entrar en detalles. Si alguien quiere puede leer el artículo que escribimos con Raúl, ahí hay muchos detalles, pero esencialmente este modelo dio un alto impacto en el área de inteligencia artificial, muy alto impacto. De hecho, los congresos de representación del conocimiento tienen una sesión de modelos de revisión y cambio de creencias. ¿Okay? Esencialmente hay muchas cosas hechas alrededor de eso. No los quiero aburrir con esto. Hace 15 años atrás, cuando escribimos este artículo, para de alguna manera conmemorar los 15 años de la muerte de Alchurrón, en ese momento había más de 1000 y pico de referencias bibliográficas que solo del artículo
del 85. Solo contando el artículo del 85 había más, ahora debe haber por arriba de las 2.500. Esto en la comunidad de inteligencia artificial y también en filosofía y lógica. Bueno, nada, simplemente para comentar un poco más, el modelo AGM fue realmente una pieza clave para el área de inteligencia artificial. Fue un modelo que daba una axiomática, daba una semántica y daba modelos constructivos. Eso para la gente de inteligencia artificial era fundamental. Y por eso se justifica la fuerte adopción que tiene y que hoy sigue teniendo. Mucha gente sigue tomando ese modelo, por más que haya cambios, que haya alternativas. Es importante, solo para terminar, que la curiosidad del churrón no solo tenía que ver con el modelo GM, experimentó con sistemas expertos. De hecho, fue asesor pasó un año sabático en Italia, justamente discutiendo una formalización de sistemas expertos. Trabajó conmigo, por ejemplo, en demostración automática de teoremas, y la última parte de su vida trabajó en teorías de condicionales redotables, a pesar de que al principio no estaba muy confiado o no creía mucho en las lógicas no monótonas. Al final de su carrera le encontró un sentido y su último artículo tiene que ver esencialmente con eso. Y la verdad que era un personaje que todo el tiempo generaba entusiasmo, y los tiempos que formamos parte del grupo eran tiempos muy burbujeantes. Todo el tiempo estábamos esperando los mensajes que se intercambiaban con Peter y con David, y los discutíamos en un seminario que teníamos. Realmente fue una gran experiencia. Bueno, eso es lo que le quería contar respecto de lo que pasó en Buenos Aires. No sé si Verónica Becher, que está en el público, quiere agregar algo más. Y gracias por todo. Muchas gracias. Pasamos ahora antes Can I make a comment on Rodriguez? Okay, of course. Yeah. No, I mean, Quisiera hacer un comentario para Ricardo. David y Carlos trabajaban en problemas sobre la filosofía de ley, y yo llegué de la era de la filosofía de la ciencia, y ninguno había considerado cómo se iban a aplicar a las ciencias computacionales. Entonces la explosión fue algo totalmente inesperado para nosotros, de verdad. El postulado AGM habían tenido tan poquita influencia en las ciencias y tienen un poco de filosofía en la ley, pero la influencia más importante, como lo vemos, ha sido en ciencias informáticas. Entonces, como consecuencia, a mí me invitaron a viajar alrededor del mundo y a dar pláticas en congresos de ciencias informáticas, y era algo que jamás me hubiera imaginado. No sé si le pasó a David, pero para los tres fue una gran sorpresa. Gracias, es todo lo que quería agregar. Muchas gracias. Ahora continuamos con Alicia Pasos. Alicia, ¿sí estás por aquí? O si no, podemos seguir con Inés. No sé si no lo veo conectado. David, ¿tú estás? Sí, David. ¿Tú sabes? Hola, Ya, Abel. listo. Ya ¿Qué tal? está. Ya te Hello, escuchamos. everybody. I think what Inés have to say is Creo que Inés podría presentar antes que yo, y creo que es totalmente relevante lo que ella tiene que decir como introducción a lo que yo voy a decir. Entonces sería ideal que Inés pudiera presentar antes que yo, por favor. Mientras tanto, quisiera hablar de Inés. Ella se graduó de Buenos Aires. Eugenio. Ella estudió con Eugenio Bligen y ella tiene un doctorado en filosofía en México, y su tesis era la inferencia
valioso donde ella analizó el trabajo de Genome y ella presentó un sistema similar expandido con un concepto de inferencia expandida. Ahorita es profesora en la UNAM y ella ha participado en varios proyectos de investigación en UCM y en UNAM. En sus áreas de investigación son tecnologías, ética y teorías de justicia e igualdad social. Ella ha publicado varios trabajos, la semántica de la civilidad, la noción de las diferentes consecuencias y diferentes trabajos, así como resolver el conflicto de principios que nos lleva a su libro Un modelo múltiple para la ponderación legal. Inés, si estás lista, te cedemos el micrófono. ¿Estás lista, Inés? Se ve tu micrófono, pero no te escuchamos. Yo sí veo que se está moviendo. Quiero. Ah, ya, creo que por ahí va. Hello. No? It's okay. Creo que ahora, a ver, habla. Do you hear me? Barely. I am speaking. Now, I will. okay, now we can hear you. Creo que hubo un problema porque no la veo ahora. Alicia, pues yo creo que empieza tú. Acaba de volver a entrar. Ah, acabo de volver a entrar. Ok. Hello. Now? It's okay now? Yeah. Yes. Yes. Okay. Okay. I suppose maybe she can use the point presentation. Les pido una disculpa, pero el audio no está entendible. Cuando estaba terminando la licenciatura en Derecho y en ese momento estábamos en el seminario de lógica con Bulligin y él invitó al Churrón a darnos su teoría de los condicionales derrotables. En ese momento el Churrón estaba trabajando con un proyecto para hacer un sistema experto, con algo de... Ah, disculpe. Ahora me escuchan, Sí, ya se escucha. en la computadora. Muy bien, sí. También te vemos. Sería bueno que apagaras algunos de los dos aparatos, Inés, porque se oye con eco. Tienes tu micrófono cerrado, Inés. Ok, estoy tratando de apagar el teléfono. Dame un segundo para que... Muy bien, ¿ahora sí? Ya. Muy bien. Entonces, yo estaba trabajando, estábamos en un curso de lógica, un seminario permanente de filosofía del derecho con Bulligin, y él empezó a invitar al Churrón para que nos contara su teoría de los condicionales derrotables.
El seminario era de lógica y filosofía del derecho, entonces estábamos interesados más bien en lógica deóntica y todos éramos abogados o estábamos por serlo. Entonces, la idea ahí era hacer un sistema experto que representara unas leyes, creo que de derecho de familia, y uno de los problemas que apareció ahí fue justamente la representación del lenguaje ordinario. Y entonces, empezó a pensar el Churrón en el tema de los condicionales derrotables porque se encontraba con el problema de que las normas tienen excepciones y que no es posible representar deductivamente, como solían pensar los abogados, el razonamiento jurídico a partir de normas que por lo general o muchas veces tienen excepciones. Entonces, mis estudios fueron sobre los condicionales derrotables de Al-Churrón. Después, cuando me vine a México, seguí trabajando con el doctor Raimundo Morado, y voy a hablar muy poquito sobre el sistema para condicionales derrotables que presenta el Churrón en el artículo de Antequí. Dejé subir la presentación. Se me va a pasar todo el tiempo subiéndola, me parece. Pero bueno, la idea en general de las normas derrotables es la siguiente. Las normas jurídicas por lo general son entendidas como condicionales generales, como condicionales materiales. Las normas derrotables lo que hacían era representar, lo que hacen más bien, si lo siguen haciendo, es representar las normas jurídicas como condicionales generales, pero no universales, es decir, como condicionales generales con excepciones. Y la cuestión es cómo funcionan estos condicionales. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? Sí, te oímos bien. Muy bien, gracias. Por un momento dudé. Las intuiciones básicas de Al-Churrón en este artículo y en otros que presenta más o menos al mismo tiempo, era que este condicional tienen que fallar dos reglas de la lógica clásica. Una es el modus ponens, porque el antecedente no es suficiente para el consecuente, sino que establece el antecedente de un condicional derrotable, establece lo que él llama una condición contribuyente para el consecuente. Entonces, una norma, por ejemplo, como los menores son incapaces, es una regla general, pero con excepciones, porque los menores son normalmente incapaces, pero si están casados o si están jurídicamente emancipados por un juez, entonces pues no son incapaces. Y esto es potencialmente posible con muchas normas jurídicas, porque las excepciones muchas veces son impredecibles, no tienen que estar necesariamente expresas en el derecho. Bueno, esta es una discusión que tienen los filósofos del derecho, si necesariamente tienen que estar expresas o pueden estar implícitas las excepciones de las normas derrotables. El punto es que al tener excepciones no puede funcionar el modus ponens porque el antecedente no es suficiente para el consecuente, y entonces tiene que fallar el modus ponens. Y además, como cuando hay excepciones, la conjunción del antecedente con la excepción ya no son razones ni siquiera contribuyentes para el consecuente del antecedente. Con estas dos intuiciones, él construye lo que llamó condicionales derrotables,
evidencia que les son de los condicionales como condicionales derrotables. ¿Sí? ¿Me querían decir algo? Yo te estoy oyendo como No, cortada. No pensé sé si que- quieres apagar tu que me- cámara para Bueno. escucharte mejor. No sé si los demás la escuchen bien. No, también se escucha cortado, entonces sí puede ayudar Muy eso. bien. Y si, ajá. Si apagas tu cámara, tal vez. Ya apagué la cámara. Sí, quizás sí se escuche mejor. Muy bien. ¿Así se oye un poco mejor? Sí, se oye mejor. Perfecto. Entonces, estaba diciendo, los condicionales derrotables del churrón, voy a presentar un momento, ya tengo bien poquito tiempo porque con dificultades técnicas se me fue el tiempo. Voy a presentar. ¿Están viendo la presentación? Se está viendo, sí. Muy bien. Entonces él propone los condicionales derrotables que está aquí escrito. Dice A, entonces B con ese corner. Ese es el símbolo que usa él para los condicionales derrotables. Significa algo así como si A normalmente B y no valen modus ponens y no vale el refuerzo del antecedente. Esta es la razón por la cual son condicionales no monotónicos. ¿Qué significa el condicional derrotable? Él piensa, lo que propone es que el antecedente del condicional es suficiente para el consecuente, pero siempre y cuando uno tenga en cuenta un conjunto de presupuestos. Las normas están expresadas en ciertos contextos en donde uno presupone gran parte de la información y el conjunto de la información presupuesta es así hace que el antecedente sea suficiente para el consecuente dados los presupuestos. Entonces, es verdad que los menores son incapaces, pero se trata de los menores normales, los menores que no tienen condiciones excepcionales como estar casados o ser jurídicamente emancipados. Entonces, él define el condicional derrotable por medio de una función que identifica los presupuestos del condicional y ese conjunto de presupuestos junto con el antecedente sí son suficientes para el consecuente, de manera que el condicional derrotable se define por medio de un condicional estricto. Y uno ve aquí siempre la tendencia deductivista del churrón. Para seleccionar, para identificar los presupuestos, el churrón propone una función, lo que llama función de selección. Entonces define el condicional derrotable A, entonces B, como la selección de los presupuestos para A implica estrictamente B. Y aquí sí hay un condicional necesario. Proponen un sistema, el sistema él lo llama, en este artículo lo llama H3+, porque está basado en un sistema de Hanson del 64, que Hanson había propuesto para lógicas deónticas, pero él lo usa para condicionales derrotables. La lógica deóntica se añade a los condicionales derrotables. Los condicionales derrotables no son deónticos, son generales, y después le añade una lógica deóntica para el caso de las normas. Pero bueno, no voy a profundizar en el sistema porque quiero hacer nada más un comentario muy general. Entonces, como vemos, para el condicional derrotable no funciona modus ponens, porque el antecedente no es suficiente para el consecuente. Pero entonces, ¿qué se puede inferir? Y lo importante acá, que es bien interesante, es que aunque él propone los condicionales no monotónicos, porque no tiene refuerzo del antecedente y no vale para ellos modus ponens, a partir del condicional derrotable en su lógica no se puede inferir nada.
Es decir, no se puede inferir el consecuente ni siquiera de manera falible. Por eso acá pongo en esta presentación un argumento que tiene el condicional derrotable como premisa, el antecedente como premisa, y ¿cuál es la conclusión? La conclusión es un conjunto vacío, no porque no se puede sacar ninguna consecuencia, siempre hay consecuencias que pues, se pueden sacar de todo deductivamente, pero en particular no se puede inferir el consecuente y no se pueden sacar conclusiones falibles porque no cambia la relación, la noción de consecuencia. Entonces, tenemos un condicional no clásico, un condicional que es no monotónico porque no cumple ciertas leyes lógicas, pero no hay una relación de inferencia que nos permita obtener consecuencias falibles a partir de este condicional especial. Y esto tiene que ver, creo yo, con que el churrón tenía una tendencia, digamos, muy deductivista, aunque estaba pensando en consecuencias no monotónicas. En el caso de los condicionales derrotables, no complementó a los condicionales con una relación de consecuencia falible. Y esto es muy interesante, a lo mejor si lo hubiera seguido él analizando, hubiera incorporado esta relación, pero bueno, esta noción de inferencia falible que tenía que ser análoga al condicional derrotable, pero bueno, no lo sabemos. Y quiero resaltar las consecuencias para el derecho, porque así como dicen que AGM y el sistema para la teoría del cambio, la teoría de revisión de creencias tuvo una influencia enorme en inteligencia artificial, los condicionales derrotables tuvieron una influencia extraordinaria en filosofía del derecho, porque a partir de ese momento todo el mundo habla de condicionales derrotables, de normas derrotables y también de razonamientos derrotables. Entonces, esto fue el inicio de un camino nuevo en filosofía del derecho. Llevó a muchos desarrollos sobre normas derrotables que en el derecho se aplicaron, yo creo que no siempre correctamente, a fenómenos muy distintos, desde la inaplicabilidad de normas con excepciones, que esa es una aplicación correcta, hasta el simple incumplimiento de una norma por el juez, pasando por casos de indeterminación normativa. Una pregunta que se hacen los filósofos del derecho y que casi siempre contestan de manera afirmativa es que la derrotabilidad era un tipo de indeterminación. Y yo creo que no iba por ahí la propuesta del churrón, porque en la lógica formal del churrón no es una lógica de la indeterminación para nada. También se usó para explicar otro tipo de razonamiento jurídico que ahora está muy de moda, hablar de la ponderación de principios, balancing, y él también pensaba que podía ser útil para los razonamientos basados en principios y también se hace esa aplicación actualmente y fue antecedente de desarrollos formales en lógica deóntica que siguen avanzando y mostrando la fertilidad de la lógica formal para la elucidación de problemas filosóficos. Muy bien. Y básicamente esto es todo lo que voy a comentar. Nada más falta decir que el churrón fue determinante para toda mi carrera. Si no hubiera sido por él y por sus trabajos, yo no habría estudiado durante más de 20 años, más bien 30 años, lógicas no monotónicas y lógicas deónticas no clásicas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Alicia, ¿quisieras añadir algo más? Bueno, lo que quiero añadir puede ser parte de mi presentación, si te parece, o no tengo tiempo de presentar. Yes, ¿Cómo ves? certainly. ¿Perdón? Sí, presente, Alicia. Bueno, ¿Tienes? quiero añadir algo más, sí. Como no le mandé a Raimundo mi presentación curricular,
Entonces voy a aprovechar para hacer una presentación curricular relacionada con el doctor Alchurrón. Yo estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires y empecé emocionada leyendo textos de Hegel cuando Alchurrón me despertó del sueño dogmático con una increíble, profunda clase de lógica, que era tanto clase de lógica formal como de filosofía de la lógica. Desde entonces no pude dejar de dedicarme a la lógica. Él no me conocía, Alchurrón, a diferencia de Inés, que participó en sus proyectos de investigación, porque ella trabajaba en la Facultad de Derecho, yo estaba en la Facultad de Filosofía. Él tenía 200 estudiantes, 300 en sus clases magistrales, y yo me sentaba al fondo a escuchar su maravillosa voz de cantante de jazz. Desde entonces nunca pude dejar la lógica formal, y cuando vine a México a estudiar filosofía analítica, encontré refugio en las clases del doctor Morado. No diría como María Inés que estuve estudiando 30 años, porque eso lamentablemente revelaría nuestra edad. Así que prefiero decir que estudié un par de años. Un par de años largos. Es extraño porque yo empecé estudiando la carrera de letras, Inés empezó estudiando la carrera de derecho, y las dos terminamos dedicándonos a las lógicas no monotónicas. Yo creo que la lógica ha de ser genética. Con la ayuda de Alchurrón, uno termina necesitando dedicarse a la lógica. Tengo un alumno que me dijo, cuando entró a la licenciatura en la universidad donde trabajo, en la UASM, me dijo, ¿y por qué nunca antes me habían dado esto? Es decir, ¿por qué esto no se da en la secundaria, en la prepa? ¿Por qué no me avisan que existe esto? ¿Por qué algo que algunas personas necesitamos no existe? Bueno, acá me sugiere el vicepresidente de la Academia Mexicana de Lógica, me sugiere que prenda la cámara. Voy a intentarlo. Para que vean que, bueno, no tengo 15 años. Voy a hacer una presentación un poquito más formal de cuáles son las contribuciones de Alchurrón. Bueno, de pasada respecto de mi currículum, puedo comentar que gracias a él vine a estudiar lógicas no monotónicas a México con el doctor Morado, que terminé mi doctorado con el doctor Morado, y quiero señalar otro profesor. Hay dos profesores que influyeron básicamente en mi vida, que no solo son de las mejores personas del mundo, o fueron, sino además de los mejores lógicos, que fueron Carlos Alchurrón y Raúl Orayen. Orayen participó en mi comité de doctorado, del cual fue tutor el doctor Morado. Después empezamos a estudiar lógicas paraconsistentes. En fin, fuimos a Brasil a estudiar lógicas paraconsistentes con Nicola Ottaviano, y estamos intentando vincular las lógicas paraconsistentes con las lógicas no monotónicas. Bueno, lo que voy a desarrollar ahora es básicamente sobre la influencia que tuvo Alchurrón en algunas cuestiones filosóficas. Voy a proyectar mi PowerPoint. Va a ser rápido. En cuanto sepa cómo compartir pantalla. En la parte inferior está una cosita verde, ahí donde dice para compartir pantalla. Creo que es eso. ¿Estoy compartiendo ya? Sí, ya se ve. Sí. Perfecto. Bueno,
Déjenme un segundito. Bueno, ahora voy a empezar a pasar las diapositivas y me dicen si pasa, porque muchas veces me quedo en la primera. Entonces, me voy a dedicar más que a recordar a GM, a recordar al churrón, que es lo que yo más recuerdo. Esta es una foto histórica que me encanta y que tendría que haber presentado Inés, porque todos los presentes ahí, excepto Davidson, son abogados, son los que fueron los creadores de la lógica jurídica en Argentina. Y esa fue la única foto que encontré yo de El Churrón, así que por eso la puse ahí. Bueno, de la presentación de Inés voy a tomar nada más esto. El Churrón presenta un razonamiento falible con un signo de razonamiento difícil, este corner es perdón, no de razonamiento, de inferencia falible. Me cambié de... Perdón, se me cambió. Ay, perdón, esto va al revés, disculpen. Voy a empezar de nuevo. Ok, ¿estamos bien? Todo bien, ya se ve. Bueno, déjenme que apague este celular que me interrumpe. Bueno, María Inés dijo, no hay modus ponens falible para condicionales derrotables. Claro que cuando los condicionales no son falibles, sí hay modus ponens. No hay relación de consecuencia no deductiva. Esto es muy importante, es decir, el enunciado falible no implica una relación de consecuencia no deductiva. Y por lo tanto no hay razonamientos no monotónicos porque la relación de consecuencia es deductiva. Esto es muy importante en relación con los otros sistemas alternativos. Déjenme apagar el teléfono. Bueno. Bueno, lo que voy a hacer es comparar un poquitito los razonamientos, el condicional derrotable del Churrón con el razonamiento contrafáctico. Un poco porque yo no trabajé con el equipo de investigación del Churrón, pero trabajé con el equipo de investigación del doctor Fleischmann, que estaba estudiando condicionales contrafácticos. Curiosamente, yo me metí a este grupo, esto es chisme, porque yo me había puesto a estudiar por mi cuenta junto con María Inés, nos habíamos puesto a estudiar el libro de Lewis Contrafactuals, porque dijimos, pues esta es una lógica interesante. Tiene una noción no monotónica de inferencia, no teníamos esa palabra no monotónica. Y después, como consecuencia quizás de que habíamos estudiado este libro en casa, divirtiéndonos sentados al escritorio, ella empezó a trabajar con el Churrón y yo empecé a trabajar con Fleischmann. Entonces, yo encontré estas relaciones y diferencias y también el Churrón encontró en dos textos que al final cito estas relaciones y diferencias. La importancia principal, la diferencia principal entre el razonamiento contrafáctico y los condicionales derrotables es el siguiente. Este es un condicional contrafáctico, usamos también el corner. Si yo me hubiera levantado temprano, entonces hubiera terminado la presentación a tiempo. Si estuviese en el Ecuador, entonces tendría calor. Bueno, esto lo presenta David Lewis con una semántica de mundos posibles, en donde tenemos un conjunto de mundos, una
relación de selección entre mundos y un mundo base, ¿sí? Y una de las diferencias con las lógicas de mundos posibles que presenta el churrón es que los condicionales jurídicos no son respecto del mundo base, en cambio los contrafácticos sí. Este mundo chiquitito es el mundo real, el mundo base suele ser el mundo real. El contrafáctico es verdadero, sí, y solo sí, en los mundos más similares al mundo base, es verdadero en donde es verdadero el antecedente, es verdadero el consecuente. Y ahora no está pasando a mí. Disculpen mis problemas técnicos. Ahí está. Bueno, estamos relacionando contrafácticos y modus ponens. Los contrafácticos, según David Lewis, siguen modus ponens. Esto es muy intuitivo, ¿no? Si me hubiera levantado temprano, entonces hubiera terminado la ponencia a tiempo. Si la hubiera terminado, entonces la hubiera presentado. Y si la hubiera presentado, entonces quizás me hubiera ido mal. Por lo tanto, si me hubiera levantado temprano, me hubiera ido mal. Esas son inferencias habituales en el razonamiento. Y como esta ley está muy vinculada también, la ley de refuerzo del antecedente y la ley de transitividad condicional se cumplen para condicionales. Ahora, hay una paradoja conocida en el ámbito de los condicionales contrafácticos que se basa en, a ver, me perdí una diapositiva. Alicia, 5 minutos. Sí, 5 minutos. El problema es que se me perdió la diapositiva que necesitaba. A ver, vamos a empezar de nuevo y esto va a ser muy rápido. Tenemos esto, ¿no? Si los profesores pisan el pasto, entonces el pasto no se arruina. Los profesores pisan el pasto, como hay modus ponens, bueno, la conclusión acá tendría que ser no esta, sino el pasto no se arruina, tendría que ser B acá. Ahora, ¿qué pasa si los profesores y los alumnos pisan el pasto? Entonces, bueno, esto de nuevo está mal, el pasto sí se arruina. Entonces, esto es una paradoja porque si tenemos modus ponens, entonces tenemos que concluir que por más que agreguemos que los profesores y los alumnos pisan el pasto, de todas formas el pasto no se arruina. Y al mismo tiempo concluimos que si los profesores y los alumnos pisan el pasto, sí se arruina, y entonces obtenemos una contradicción. Bueno, esto es la paradoja clásica más conocida de los condicionales contrafácticos. Tenemos esta breve comparación entre, acá puse AGM, pero no es exactamente AGM, sino que es la versión de condicionales derrotables que yo hallé, en estos 2 artículos de Alchurrón, que están al final de la bibliografía. Es decir, el condicional derrotable de Alchurrón tiene modus ponens, no tiene modus ponens, no tiene refuerzo del antecedente ni transitividad condicional, porque estas cosas vienen juntas, y tiene una noción de consecuencia deductiva. En cambio, los contrafácticos tienen modus ponens, refuerzo del antecedente y transitividad condicional, y tienen esta novedad de que tienen una noción de consecuencia no deductiva. Alchurrón concluye que no es válido, concluye que el modus ponens y por lo tanto la transitividad condicional y el refuerzo del antecedente no tiene que ser válido para condicionales contrafácticos. Y no voy a hablar de esta memorable reunión entre el grupo de Frisman y de Alchurrón, pero de ahí sacamos conclusiones importantes.
Lo que quiero señalar, nada más de lo anterior, y que creo que no está escrito acá, es lo siguiente. Bueno, está escrito un poco después. Bueno, lo voy a dejar para después y voy a dejar este otro problema distinto, que es un problema de la semántica general. Es un problema, disculpen que cambie de tema, pero las conclusiones van a ser para todos juntos. Un problema de la semántica estándar que se usa para la lógica tradicional y que después se intenta extender para todas las lógicas. Es una semántica extensional y tenemos lo siguiente. Tenemos un enunciado contingente que es: Al-Churrón es filósofo. Este enunciado es contingente. La semántica me da una evaluación para A, que es un objeto, en este caso Al-Churrón, y una evaluación para P, que extensionalmente considerado es el conjunto de todos los individuos filósofos, es decir, Al-Churrón, Inés, Gardenfons, Raimundo Morado, etcétera, etcétera. Y el problema es que, dada esta evaluación, Al-Churrón pertenece, que Al-Churrón tenga la propiedad P, significa que Al-Churrón pertenece a este conjunto. Y como el conjunto está definido extensionalmente, que Al-Churrón pertenezca a este conjunto es un enunciado analítico. Y la conclusión es que una semántica es una conclusión de Al-Churrón, que la semántica estándar hace contingentes a los enunciados analíticos. Y eso es, digamos, grave, sí, terrible, espantoso, dijo Al-Churrón en su seminario. La solución que propone Al-Churrón es una semántica de mundos posibles. Ahí habría posibilidad de que este conjunto, de que quizás uno tuviera que elegir cuál de los mundos posibles es el real. Y entonces esa elección sería una elección a posteriori y eso haría contingente al enunciado, ¿sí? Contingente respecto de un conjunto de mundos posibles. Lo cual, como afirma Al-Churrón, es una ontología desmesurada. No es que no se la pueda proponer, si es necesaria. El punto es que intuitivamente debiera haber otra manera de solucionar esto. Conclusiones. Al-Churrón y AGM han sentado bases fundamentales para el desarrollo de nociones alternativas, en particular la noción de condicional derrotable, inferencias falibles, consecuencia no monotónica y el consecuente establecimiento de las metapropiedades de las nociones de consecuencia lógica. Al-Churrón, esto es otra consecuencia y es una consecuencia diferente. Era un profesor especial. Sus clases condujeron a la lógica con profundidad y capacidad de investigación. Esto es una consecuencia de toda mi experiencia durante la carrera siguiendo los cursos de Al-Churrón. Su propuesta sobre la derrotabilidad condicional derrotable es un ejemplo que yo puse de su capacidad de interacción creativa. Mi propio comentario sobre el último punto, es decir, la desmesurada ontología sobre la semántica de los mundos posibles, no se soluciona, pero requiere esta aclaración. Los mundos posibles no existen. Por definición, los mundos posibles no existen, son posibles, ¿no? Y excepto si aceptamos la ontología extrema de David Lewis, que dice que son tan reales como el mío, como el nuestro, como W, y que por suerte tenemos un discípulo en la UASM que se está ocupando de refutar esta desmesurada conclusión de David Lewis. Los mundos posibles son posibles y no reales. Y eso hace que no sea desmesurada nuestra postulación
lo cual requiere una concepción distinta de existencia para poder asumir una semántica con que con el criterio poiniano de compromiso ontológico se comprometa con la existencia de mundos posibles como entidades distintas de las entidades materiales. Y para empezar, bueno, no voy a avanzar más sobre el punto porque es irrelevante. Y porque además se me perdió la última diapositiva. Muchas gracias, Alicia. Si les parece bien, Les creo dejo que hay nada más varios comentarios y preguntas. Abel, por favor. Bueno, muchas gracias también, primero por las últimas presentaciones. And thank you for all your presentations here. And well, I would like Muchas to... gracias a todos por sus presentaciones realizadas. Quisiera pedirle a David algo. Bueno, una idea que me llegó cuando estabas haciendo o platicando de las cartas de Al-Churrón es que creo que sería muy importante tener algún archivo en el que se pueda tener estos materiales que creo que serían sumamente interesantes para el estudio de la historia de la lógica. Entonces, no sé si eso sea una posibilidad, tener copias de estas cartas, de su correo. Creo que sería muy valioso. O sea, entre Garden Force, Al-Churrón y Mackinson, creo que sería valiosísimo. Y otra cosa que quería preguntarle a David. Este rompecabezas sobre la lógica no monotónica y las revisiones que mencionas en tu libro de lógica no monotónica y los puentes que hay entre estas formas de lógica, y eso me crea como un conflicto porque veo tu trabajo de lógica no monotónica, entonces ya no entendí cómo era posible que Al-Churrón no quisiera ser nombrado como lógico de la lógica no monotónica. No sé si pudieras responder algo al respecto. Perdón por esta pregunta. No sé si habrá más preguntas que leer antes de respuestas o vamos directo a las respuestas. ¿Te parece, Abel, si respondo de una vez o esperamos a más preguntas? Sí, yo creo que adelante. En cuanto a la perspectiva de Carlos del razonamiento, inferencia y lógica no monotónica, o como le quieran llamar, yo simplemente no entendí el porqué, lo siento. No entendía cuál era su razonamiento al respecto. Él parecía que lo consideraba como algo incoherente de alguna manera, quizás porque estaba de manera muy dogmático, como deductivo, y cualquier razonamiento que no fuera deductivo le parecía sospechoso. La verdad es que no lo entiendo, es lo único que puedo comentar al respecto. En cuanto a los archivos, tarde o temprano, debo hacer algo con estas cajas de cartas, porque ya tengo 80 años. Entonces, si se crea un archivo de estas cartas, con todo gusto mando la caja de cartas, pero no tengo muchas ganas de sentarme a empezar a fotocopiar todo, la verdad. Ya tengo mucho que hacer y son muchas cartas. Preferiría esperar hasta que haya una organización o establecen un archivo y luego ya mandamos las cajas. Eso es todo. Yo quiero decir lo mismo que dijo David cuando hablamos del razonamiento no monotónico. Cuando vi la presentación de Inés,
de sus normas, recordé precisamente la lógica no monotónica que estuvimos trabajando David y yo años después, la idea de que la información de antecedente es suficiente para la conclusión. Es exactamente en lo que estábamos trabajando David y yo. Y nosotros dijimos que si tomamos en cuenta los materiales de antecedentes que se pueden combinar con las premisas, puedes hacer lo clásico lógico y puedes tener una lógica monotónica muy rica. Entonces, una pregunta que yo tengo es, ¿alguien ha hecho un comparativo entre las condicionales no derrotables y de la lógica que hemos trabajado David y yo y otros? Creo que sería muy interesante para nosotros poder ver el razonamiento de Carlos y ver cómo pudiéramos ver qué otro mapeo se ha hecho con lógica no monotónica. Pareciera ser que se traslapa el trabajo. Y como también Inés lo mencionó, de que al churrón basaba su trabajo de Thompson. Ben Thompson es un colega mío de la Universidad de Lund. Entonces, hemos estado trabajando en este tipo de funciones de selección y de AGM ya por muchos años. Entonces, hay como vínculos entre todos y los distintos grupos de personas aquí. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, cuando hablamos del archivo, me encantaría compartir las cartas que yo tengo de Carlos y de David. Tengo muchísimas más cartas de David y a lo mejor son demasiadas cartas, pero si quieren hacer un archivo de los de Carlos, con todo gusto puedo hacer copias de estas cartas. Y hablando brevemente, creo que quizás sería más fácil tener un archivo AGM en Europa y no mandar todo a Argentina, pero como sea, lo debemos de pensar con Ricardo Rodríguez o con alguien que pudiera estar interesado en esto, pero creo que sería sumamente valioso tener este tipo de archivos allá o aquí. Sería muy interesante. Sorry for jumping. Any comments in the net, on the web transmission? ¿Hay algún comentario en la transmisión en redes? No sé quién esté revisando comentarios de la transmisión en redes. En la Universidad de Guanajuato ahorita no tenemos, no sé si en las otras páginas que están monitoreando también tengan algún otro comentario. No, no hay ninguna duda por ahora en redes. Well, just as a Bueno, solo in the recordarles que sí meantime, I tenemos lo can de... give you my personal anecdote. The first time I met Yo quisiera compartir mi anécdota personal. Cuando conocí al profesor Alchurrón, estaba en Buenos Aires haciendo una presentación y estábamos hablando de lógica no monotónica y yo supuse que los problemas que había en la filosofía de la ley podrían servir para ese marco. afterwards, Y después de eso, comment was, Raimundo, me decían, Raimundo, es muy ingenuo. Ese fue el comentario que hizo, es muy ingenuo. Entonces, él ya veía más allá de lo que yo podía ver en relación a estos asuntos. Y yo comparto con el profesor Mackinson puzzlement at his mi, reticence. mi confusión en cuanto a su reticencia, pero creo que tan solo la idea de las implicaciones de que se puedan derrotar fue tan contrario a su temperamento. Él no querría llamarlo una implicación real, pero hay mucho que explorar en muchas de sus ideas de la filosofía, de la lógica, porque él siempre lo entrelaza con sus ideas de lógica. Entonces tenemos cimientos muy fértiles
para poder investigar si las intuiciones de nuestras nociones de lógica y de consecuencias. ¿Comentarios o preguntas adicionales? I think everyone is shy. I don't know why. Creo que todos se sienten muy tímidos. Well, we're in the presence of giants. Bueno, es que estamos en la presencia de gigantes. It's understandable. Se entiende. Well, that's true. Perhaps if I can just say one more thing about Yo non-monotonous. quisiera agregar sobre el razonamiento no monotónico. Yo creo que los primeros trabajos de este tema 1980, if I remember right. se escribieron en 1980. Hay un trabajo que habla de la circunscripción y también hay otro trabajo de razonamiento derrotable. In those early days, Y en estos días iniciales, it was not very rigorous the way in which el trabajo no era muy riguroso. a lot of the stuff that was being done. Mucho del trabajo que se estaba haciendo no era un trabajo muy riguroso. And that might have Y quizás annoyed eso pudo haber hecho enojar a Carlos. Se volvió más riguroso con los modelos preferenciales que se fueron desarrollando. Pero en los 80, a principios de los 80, estamos hablando de tiempos en que los lógicos no se sentían muy satisfechos con la forma en que se estaba trabajando. Sí, creo que había muchas reservas del trabajo de McCarthy, pero ellos y de otros, pero ellos venían de otra área realmente, o sea, tenían otra perspectiva. Sí, los grandes contemporáneos venían de las ciencias informáticas y yo creo que les interesaba más implementar sistemas o tener sistemas que se pudieran implementar y no tener la lógica y precisión que quería tener Carlos. Sí, María Inés, ¿tenías un comentario? Sí, yo más bien tengo una pregunta. Hola a todos, yo soy filósofa de ciencia. Y yo quisiera saber si ustedes o sobre todo Peter tiene conocimiento de si esto está sucediendo y si está sucediendo dónde en relación a las expansiones de aplicaciones del modelo del fenómeno que requiere creencias y los procesos de provisión, pero que no necesariamente son los que tenían en mente en un inicio. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en los fenómenos de un orden superior, por ejemplo, entendimiento, que requiere de creencias. Entonces, tenemos creencias cuando entendemos, pero también implica otros tipos de movimientos de nuestras creencias y eso requiere de otros tipos de cierre lógico para salvar o guardar el fenómeno y tiene que ir más allá que simplemente cuerpos de conocimiento. Entonces quería saber si tenían conocimiento al respecto o algunas ideas de cómo se le puede dar seguimiento. Yo puedo decir un poco al respecto. No tengo una idea de lo que está sucediendo en esta área. Cuando yo hice mi trabajo, estaba tratando de quedarme dentro de la idea de la filosofía analítica de que la teoría tiene que cerrarse con implicaciones lógicas. Era mi punto de partida. Y después tenía trabajo de la Katoshia, que dentro de la teoría hay enunciados clave que se quedan. Cuando las cosas están cambiando, la parte medular se queda. Y era una idea muy buena, pero era demasiado vaga. Entonces después empecé a decir que hay más o menos enunciados clave y eso ya lo revisan los teoristas. Esa era mi intuición. Pero después la filosofía de la ciencia ha dejado esta idea de esta teoría de los enunciados de Kerman y también hay muchos otros desarrollos y aspectos de teoristas que lo han presentado y son difíciles de manejar para las personas que solamente quieren hacer lógica.
Pero para responder a tu pregunta, realmente no sé si hay un nuevo desarrollo para esta dirección. ¿Puedo hacer un comentario muy rápido al respecto? Yo tengo la impresión de que tienen toda la razón en relación al análisis filosófico y de lo que se han hecho y a qué ámbitos no se han metido. Y lo que ha sucedido es que el énfasis de los epistemólogos de ciencia están hablando de este nivel de propuesta, así como lo hicimos con las teorías científicas, y que también están intentando prestar atención. O sea, no lo llamarían este tipo de procesos, pero que hasta cierto punto sí son así, que se actualizan la información en las redes de conocimiento y otras cosas como entendimientos, y es por eso que tenía en mente que lo que tienen en mente va muy de la mano con las intuiciones que tienen de Lakatos y también de lo que se está haciendo en la ciencia y la lógica. Perdón, no he seguido este trabajo, no sé que existe en esta área. Quizás me pudieras compartir información. Perdón, una disculpa, no puedo ayudarte en este tema. Please, Alicia. Alicia. ¿Tienes el micrófono apagado, Alicia? Thank you. Sorry. I would like to say something about philosophy of science because Quería decir algo sobre la filosofía de la ciencia porque estoy estudiando la lógica monotónica y esto en la filosofía de la ciencia, y para la gran mayoría de las leyes naturales y sociales, las leyes son derrotables. Y al ser derrotables estas leyes, las presuposiciones que están en estas leyes son de normalidad, que pueden ponerse o no ponerse. Pero yo comencé a estudiar las aplicaciones de la lógica no monotónica y de la filosofía de la ciencia precisamente por las presentaciones del churrón. Y ese es otro aspecto muy importante. Uno es la ciencia de la ley, y esa también es una ciencia. Y en la ley, como bien lo sabía el churrón, hay inconsistencias y obviamente los que estudian las condicionales derrotables lo saben mucho mejor que yo, pero hay situaciones inconsistentes donde tenemos que aplicar la lógica no monotónica. Y yo creo que esta es la forma en la que tenemos que seguir adelante. No sé qué estoy preguntando algo de lo que dijeron, pero creo que este es el camino a seguir. Y creo que esto es algo que tenemos que hacer con la ley como ciencia. Gracias. Gracias, Alicia. Les recuerdo. Thank you, Alicia. I want to remind our Spanish speakers that we have simultaneous interpretation. You are free to pose your questions. David, por favor. Yes, thank you, Raimundo.
I would like to know if Inés Pasos will have any information Yo quisiera saber si Inés Pasos tiene información que explique sobre las preferencias de deductibilidad de Alchurrón y si tiene o encuentra, es otra pregunta, diferencias entre las relaciones no monotónicas y la noción de las propuestas derrotables que él presenta. Y por otro lado, quiero preguntarle a Alicia Pasos si ella considera que esta ontología que considera al churrón como excesiva tenga que ver con la moderación de al churrón y su precaución con la lógica no monotónica. Gracias. David, antes de oír las respuestas, tenemos dos personas más comentando. Ariel y después Jesús. Bueno, no es propiamente sobre Ariel, cosas. ¿el micrófono? Sí, ya está. Ya está ahora. Sí, se oye. Oye, okay. No es propiamente sobre un asunto de lógica, porque aunque yo tenía mucho conocimiento por los trabajos de Inés, de que Alchurrón se dedicó a estas cuestiones, yo conocía, y aprovecho la oportunidad en el homenaje a él, yo conocí al Churrón, pero no muy ligado a esta cosa como están diciendo en este momento, sino ligado a trabajos de filosofía de la ciencia, y se me hizo muy novedoso todo este homenaje, porque como que estoy descubriendo que hay cientos de trabajos, quizá de intuiciones que él tenía, pero a mí me tocó conocer al Churrón en un simposio internacional en México. Después sí lo vi en Buenos Aires, pero me parecía al principio más bien un lógico que estaba muy interesado, como muchos filósofos de la época, en la reconstrucción lógica de las teorías científicas. Y realmente creo que no se ha hablado nada de él, salvo ahorita que preguntaba un poco de esta María. Yo creo que deberíamos también reconocer que sus trabajos, y en algún momento tal vez aquí en la academia, a mí me tocó conocerlo de manera personal porque curiosamente él presentó un trabajo aquí en México en el Simposio Internacional, lo presentó en inglés. Y entonces en la UNAM, que estábamos por publicar los trabajos, dijeron hay que traducir todo el trabajo, y se le pidió a mí, yo estaba coordinando la edición, le dije al Churrón que si nos podía dar su trabajo en español, y me dijo no, ya lo escribí en inglés y yo ya lo escribí así. Pero profesor, entonces pues me asignaron la tarea y me la tuve que comer, como dicen, ¿no? Y yo quiero compartir ahorita en el chat la ficha de la traducción de ese trabajo de Alchurrón, que era un trabajo sobre cambios de teorías e ideales racionales. Y estaba toda la discusión con Moulines y Schnitt y Müller, y yo por ahí me ubicaba. Nada más quiero, para terminar este comentario, cómo era la personalidad de Alchurrón. Varias veces, esto me lo hizo recordar todo lo que han dicho aquí, cómo era Alchurrón, muy propio, dijeron la palabra aristócrata, yo diría con una personalidad muy carismática, de don de gentes, pero también como poniendo primero una gran distancia y después muy amable, porque me tomé el atrevimiento de hacer la traducción y de sugerirle, bajo los principios normales de todo traductor, decirle, aquí me parece que podría quedar esta palabra en español mejor que esta otra. Y me contestó en una carta a mano muy extensa, comentándome que le había parecido mejor mi traducción que como él había pensado en su español, porque yo le hice ver como ciertas ambigüedades que podrían haber en el español, digamos, de los mexicanos. Y una carta muy extensa me decía que era muy importante que cuidáramos, me decía a los traductores, dice, es muy importante que cuiden dos cosas: lo que uno quiere decir en el idioma al que se va a traducir, y dos,
que por favor, me había agradecido, dice, por favor, siempre sigan cuidando la simbología. No cambien un conectivo, no inventen nuevas caracteres. Qué bueno, me dijo, que ustedes se han dado la tarea de respetar todos los símbolos que yo he puesto, porque ponía símbolos que estaban inventando en la época. Solamente como anécdota comparto la ficha en el chat. Gracias, Ariel. Jesús. Yes, I'm here. Firstly, thank you very much, everyone. Primero que nada, muchas gracias a todos. Gracias por sus ideas. Son ideas increíbles. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron las circunstancias en el que la teoría de cambio, la AGM, se introdujo en la inteligencia artificial? O sea, ¿qué significa desde el churrón estas cadenas de creencias? ¿Sería cambios en las premisas y conclusiones de sus tiempos en relación a cómo se entiende ahora? ¿O eso fue diferente? Ok. La relación es muy simple. Esencialmente, la gente de inteligencia artificial estaba discutiendo cómo resolver el problema de cambio en una representación del conocimiento. Tenían nada, como en base de datos. Tengo una base de datos, tengo que hacer una actualización y tengo que resolver cómo integro esa nueva información en la vieja. Y naturalmente surge el tema. Lo que pasa es que esa era la necesidad de inteligencia artificial, pero cuando Gardnerford y Mackinson participan en el 88 en el Congreso de TAR, el vínculo aparece por lógicas no monótonas. O sea, la gente asoció por lógicas no monótonas y las primeras relaciones directas fueron por lógicas no monótonas, pero en el trabajo de Gardnerford y Mackinson, hay una traducción entre cambio de creencias y lógicas no monótonas. Cada axioma de cambio de creencias se puede traducir en su par en lógicas no monótonas. Después, eso fue generalizado. Hay un trabajo de David, hay un artículo muy interesante de David sobre analizar las distintas propiedades lógicas no monótonas y cómo, qué cosas captura y no la teoría de AGM. Y ahí hay cosas muy interesantes, pero esencialmente la cuestión era, había una crisis lógica de fundamento en inteligencia artificial que venía por varios fracasos de modelos ad hoc. Había muchos modelos ad hoc de lógicas no monótonas. Y la teoría GM y la teoría de propiedades, el enfoque logicista, por decirlo de alguna manera, de propiedades, de axiomas, de propiedades generales, traía luz a toda el área. Entonces, la gente de inteligencia artificial rápidamente se tomó de estos principios y la adquirió. Y de hecho hoy sigue funcionando. Perdón, yo voy a tener que decir algo brevemente porque ya tenemos que casi ir cerrando, quedan casi solo 10 minutos y luego tenemos otra sesión, entonces no tenemos mucho tiempo. Sorry, we will need to close shortly, so we will not have that much time. So I'm wondering whether we can have just concluding remarks or something from David and Peter first. Well, mainly. Well, I didn't send you an invitation. Tomorrow we're going to have another special event for remembering. El día de mañana tenemos otro evento especial para recordar el trabajo de Getos y también Juliet Kennedy y Janowski. Entonces, David, Peter están más que invitados a estar con nosotros, así como también todos los demás que están con nosotros. Quizás después podamos tener otra sesión también con Ricardo y Peter y David y tener otra reunión para platicar sobre el archivo y ese tipo de cosas. Creo que sería muy interesante. Agradezco su tiempo, su esfuerzo después de un largo día. Sé que ustedes ya están de noche
Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Raimundo. Sí. I think it's important that Creo que es importante in a little minutes, que en unos minutitos Ricardo Mackinson answer the questions les demos la oportunidad de responder a las preguntas que se hicieron or my own questions. o mi pregunta que presenté. Sí, el único problema es que nos quedan 7 minutos. Sí, yo entiendo. Pero muy rápidamente, ¿se pudieran responder a las preguntas que presentamos, por favor? Any last comments from the participants? I'm sorry, but I don't think I can throw any particular light on those questions. Por adelantado pido una disculpa porque considero que no tengo nada que aportar para esas preguntas. Well, thank you very much for organizing this meeting. And Muchas gracias por organizar esta reunión y fue muy grato escuchar diferentes voces hablando del trabajo de Carlos. Es maravilloso la influencia que ha tenido no solamente en la filosofía de la ley, sino en la lógica también y diferentes ciencias. Entonces, tengo que decir que esta reunión fue maravillosa y con todo gusto puedo compartir el material que yo tengo, que son las cartas que tengo de Carlos para referencias futuras. Entonces, muchísimas gracias. Alicia? No se te escucha, Alicia. No, while we're waiting for her, I could say that no se one escucha. thing that En lo could- que esperamos, Alicia, creo que deberían de ver la correlación entre su sistema de rotabilidad y razonamiento no monotónico. Seguramente hay vínculos, solamente no se me ocurren ahorita. Ariel, que conoció, dice al Churrón como filósofo de la ciencia. Al Churrón no es un filósofo de la ciencia, excepto como filósofo de la ciencia del derecho. Sin embargo, es vital señalar la importancia del Churrón, que junto con Gregorio Klimovsky, Alberto Coffa, Raúl Orayen, fueron los fundadores de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico cuando toda la filosofía analítica desapareció de la Argentina durante el gobierno militar. Entonces, es muy importante y es muy claro en la filosofía de Alchurrón todos sus antecedentes filosóficos y no solo lógicos en la epistemología del Círculo de Viena. Sus criterios ontológicos, de los cuales yo estaba hablando muy brevemente, provienen de un análisis no solo de la lógica formal, sino del criterio ontológico de Quine, al cual él está no solo analizando, sino también evaluando. Eso es, digamos, una parte esencial en la constitución de Alchurrón como filósofo analítico y la importancia y la profundidad que dio en Argentina Alchurrón a la filosofía analítica. Sobre todo, bueno, cuando la mantuvo en Sadaf, la mantuvo en Sadaf durante el gobierno militar, en donde todo estaba prohibido, y cuando después de que terminó el gobierno militar empezó a impartir las clases de filosofía de la lógica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía. Alejandro Estrada. ¿Sí me están metiendo? Gracias a todos. Es una lástima tener que cerrar la sesión. No. Le pido a Ben, como presidente de la Academia Mexicana de Lógica, que clausure esta sesión, por favor. Hey, well, thank you very much for being here, all of you, and thank you Muchas particularly. gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Peter y a David, así como también a Alicia, Inés y Ricardo por su participación. Nos sentimos muy complacidos de haber podido participar en esta reunión y espero que tengamos más tiempo para hacer trabajo juntos
y empezar a hacer el trabajo del archivo del modelo AGM. Creo que sería sumamente interesante tener todos los materiales, así como también la oportunidad de compartir con más de ustedes. Raimundo, también muchísimas gracias por tu labor. I'm really glad to remember Carlos Archurrón's work. Es muy grato recordar el trabajo de Carlos Archurrón y su trabajo es realmente una inspiración para ir más allá de lo que nosotros tenemos como referencias y realmente construir puentes. Tenemos gente de Europa, Argentina y México, todos juntos aquí. Es parte de su legado y me da muchísimo gusto. Entonces debemos de continuar con este tipo de legado y la labor que ha realizado para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Si pudieran, por favor, todos prender su cámara para la fotografía y tomaremos unas capturas de pantalla. Si fueran tan amables de prender sus cámaras para poder sacar una fotografía. Okay. And well, by the way, I saw just Y por cierto, brevemente vi granddaughter David. que creo tu nieta, David, que se acercó contigo, si era tu nieta, supongo. Your microphone is muted. If you were mentioning something, I think that el micrófono está muteado. Actually, it is a daughter of mine. Es una hija mía. Congratulations. Felicidades. Okay. Well, thank you for everything. Gracias por todo. See you. Bye-bye and good Bye. See you. Thank you. Bye, everybody. Bye bye.